La política. La política. Eso que aparece en forma de panfletos cada 2 años. Y el comienzo de la campaña con vista a las próximas elecciones. Y en realidad está cuando elegís el noticiero que mirás. Gracias por eso nos elegiste. Si le regalás un poco de azúcar a tu vecina. O incluso cuando decimos. No, a mí no me interesa la política. No hablen de política. Un podcast que hace todo lo contrario. Todo lo contrario. Segunda temporada. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de No Hablen de Política, un podcast para hacer todo lo contrario. Mi nombre es Alexis Grierson, estamos junto a Tomás Cogliatti en los estudios centrales dirigiendo todo esta bella movida para hacer un podcast a distancia, y también estamos con quien va a hablar a continuación, el señor, mi compañero miladero, Leandro Lora. ¿Cómo andas, Leo? Ale, ¿cómo estás? Bien, bueno, ansiosos de una semana que la verdad hay que admitir que nos costó un poco al menos elegir distintos temas, porque la verdad que fue una semana en la que pasaron muchísimas cosas. Algunos temas quedaron afuera, los notarán quienes estén al tanto de la agenda política, y bueno, priorizamos otros como para discutir y charlar un poquito. Pero bueno, veremos cómo sale también. Es discutir la política, y muchas veces elegimos un tema para discutir otras cuestiones un poco más profundas, que no necesariamente tienen que ver con el tema de agenda. Así que hemos seleccionado para esta ocasión cuestiones hasta con nombres novelescos. Por eso viene un poco el nombre de este episodio. Así es, así que, bueno, como siempre, desde ya les agradecemos a quienes nos están escuchando. También le agradecemos particularmente a Radio Universidad. Saben que nos pueden escuchar los lunes a partir de las 7 de la tarde en la 90.1 Radio Universidad aquí en Olavarría. Y ya que estamos, aprovechamos a invitar a quienes todavía no pudieron ver la entrevista que le realizamos a Emiliano Llorente, del MT Olavarría, interesante, y que vamos a tratar de recuperar en uno de los temas que tenemos hoy para abordar. Así que hechas las presentaciones, hechas las sugerencias, es momento de meternos de lleno en el podcast y les damos la bienvenida al tema número 1. Tierra de amor y venganza. Argentina, polémica por la toma de tierras. Todo empezó como un reclamo más o menos sincronizado de intendentes opositores, y el tema fue ganando en agenda. Bueno, hoy hay una oleada de toma de tierra. Y esto se va a profundizar porque la gente no va a querer seguir viviendo hacinada con el virus dando vueltas por ahí en una casa con 40 personas. Que sí, que no. Ahora, ese no es un tema de seguridad, es un tema de un déficit habitacional. Que ilegal, que las fuerzas de seguridad. Las tomas de tierra son ilegales, la ley las prohíbe. Y que Grabois se encoche. Vos decías que Grabois dice que no es un delito. Es un delito, está tipificado en el Código Penal, figura como usurpación y tiene una pena que es castigado con una pena que va de 6 meses él mete a 3 años de prisión. De 6 meses a 3 años de prisión. Pero él te mete la interpretación de que es ocupación, no usurpación. Una interpretación tirada de los pelos, digamos. Pero, ¿por qué repudiamos este tipo de tomas ilegales y no otras acciones como las quemas de los humedales en el litoral argentino? En pedido y exigencia que ya se termine, digamos, de incendiar nuestras islas. Como dijo el abogado Lionel Hatz, está la verdad y la verdad. Esta es la lucha del pobre. Nosotros remamos todos los días acá para que crean y se den cuenta que son familias que necesitamos. Lo que parecía un pedido tímido de los intendentes al gobernador Axel Kicillof empezó a ganar terreno, empezó a hacerse cada vez más grande y derivó en un tema de agenda del gobierno que la verdad que ha generado controversia, polémica, idas y vueltas acerca de la toma de tierras por parte de ciudadanos que en la desesperación acudieron a tomar un terreno y tratar de vivir allí. Y también desnudó una cuestión bastante grave, que es el déficit habitacional que tiene nuestro país, particularmente la provincia de Buenos Aires, pero obviamente uno lo extiende a todo el país. ¿Cómo viste este tema? Que la verdad que
arrancó como suavecito, incluso lo hablamos un poco la semana pasada, y empezó a ganar terreno, y hoy por hoy es uno de los temas políticos más importantes de la agenda de la coyuntura. Sí, me parece que tiene dos elementos importantes para charlar. Uno tiene que ver con la discusión más profunda, que es el déficit habitacional y la deuda, ¿no? que tenemos como sociedad, y si se quiere incluso uno puede volver a la discusión en términos de comunidad, ¿no? La discusión que tenemos como comunidad respecto de la falta de acceso a la vivienda, una vivienda digna, y a una tierra, algo que el título de este tema, ¿no? Que es una novela, Argentina, tierra de amor y venganza. No tanto por la parte de amor y venganza, sino por el hecho de tierra, ¿no? Justamente una de las cosas que tiene la Argentina es mucha tierra. En torno a la tierra se ha discutido y se discute hasta el día de hoy muchísimas cosas en relación a nuestra extensión y demás, y sin embargo es algo que, bueno, que es víctima también del sistema en el cual vivimos y que, es una mercancía más difícil de acceder y que se evidencia mucho más cuando llega al extremo de la necesidad de poder acceder a un cacho de tierra. Eso por un lado, pero por el otro también la discusión, cómo se plantea la discusión, me parece que es un tema sumamente interesante para analizar, porque también de cómo se plantea el tema puede ser el éxito de su abordaje. Sí, a ver, uno lo piensa desde un montón de costados. Digo, si lo piensa desde el lado de la chicana política o del juego político, fue interesante el movimiento que hizo la oposición en torno a marcar un déficit que no es nuevo, que si uno lo traslada, por ejemplo, a los dichos del jefe de gabinete Santiago Cafiero, da cuenta de que tampoco hubo un esfuerzo de la presidencia de Macri y la gobernación de Vidal en torno a mejorar estos aspectos. Pero sí es cierto que puertas adentro del Frente de Todos hizo un ruido. ¿Por qué? Por la amplia variedad, como uno cuando hace una publicidad, la amplia gama de pensamientos en torno a varios temas, y en este particular encontraron, una diversidad de todo tipo. Encontramos quizá el análisis más común o más rápido, que es la toma de tierras es ilegal y la justicia debe actuar como corresponde, y encontrás una postura como la de Juan Graboy, que dice: yo odio la toma de tierras. De hecho, creo que hasta textual dice: odio estas cosas, pero es necesario, sobre todo porque hay gente que está desesperada por acceder a un terreno para tener un lugar donde vivir. Y cuando se piensa en esa lógica, cuando se piensa en una lógica de la falta de respuesta del Estado, no de este gobierno, no del anterior, de décadas, ahí es donde arranca una tensión adentro del Frente de Todos, que es el partido gobernante, en la mirada hacia adentro, pero también mostrando hacia afuera de que hay posturas bastante irreconciliables con el tema y que no hay nadie que esté mediando en ese conflicto. Sí, alguien podría decir que en realidad siempre que hablamos del Frente de Todos como espacio político, yo creo que hay, si se quiere, un mediador natural, o no natural, en realidad hay un mediador político que es nada más ni nada menos que el presidente de la Nación. Me parece que Alberto Fernández es el mediador político que tiene el espacio, que puede lograr la unidad, al menos en términos simbólicos y políticos, y también desde ya que está el rol de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien también es artífice de esa unidad que logra confluir distintas vertientes. A ver, tenemos desde la posición de Grabois, ¿no? De Juan Grabois, diciendo que odia las tomas, que las comprende, ¿sí? Por un lado, y por el otro lado tenemos la posición, por ejemplo, de Sergio Berni, ¿no? Que dijo que tomar una tierra, una propiedad privada es ilegal. Sergio Massa, por ejemplo, que también ha dicho, ¿por qué no quien toma una tierra retirarle los derechos que accede o los beneficios que tiene por el Estado, por ejemplo, el IFE o demás?
La ministra de Seguridad de la Nación, que al principio dijo, no es un tema de seguridad, es un tema de déficit habitacional, y después tuvo que decir, bueno, no, pero es un delito. Yo creo que a veces el Frente de Todos está entrampado en una discusión ideológica producto de sus distintas vertientes, ¿no? Políticas y discursivas, y queda entrampado en eso por el peso que le da a esa discusión. Y yo no, desde ya que no niego que tenga un peso importante, porque cómo se dicen las cosas tiene que ver, cuál es la orientación que se da de eso. Pero me parece que, y esta es una discusión interesante, es cómo resolver el problema, cómo resolverlo además en lo inmediato. Hay un problema, me parece que no le ayuda al Frente de Todos cuando queda entrampado en la cuestión discursiva. Si hay un delito y lo tiene que mencionar como tal. Eso no significa que lo vaya a abordar de una manera específica. Puede abordarlo de otra manera, no necesariamente decir que que existe un delito implica un accionar represivo. ¿No? Puede reconocer la existencia de un delito, no enroscarse en la discusión de si es, si no es y demás, anular eso y poder ir al abordaje de la problemática de una manera concreta. Y me parece que siempre queda entrampado por cuestiones ideológicas y discursivas en cuestiones que no le ayudan, que no colaboran además a la situación, ni siquiera en términos de discusión social, y obviamente que la oposición saca partido, y particularmente saca partido Juntos por el Cambio, que no tiene demasiados conflictos con la forma de nombrar las cosas, ¿no? Sobre todo porque va hacia el discurso más concreto, más directo, y además va muy bien al filo del sentido común general muchas veces, ¿no? El de la respuesta represiva, agresiva, la del combate si acá hay un delito se combate y punto, y se terminó la discusión, no da mucha vuelta en ese plano, y el Frente de Todos es como que queda ahí medio empantanado. Yo creo que además hay que señalarle a Juntos por el Cambio un cierto orden. Digo, es polémico porque uno dice, bueno, tener los ortodoxos por un lado, tener los moderados por el otro, pero no deja de tener un orden. Cuando un ortodoxo sale a decir cualquier barbaridad, a lo sumo puede haber yo no estoy tan de acuerdo, no pasa nada, como que es su opinión. Digo, pasó con las marchas estas por la reforma de la justicia, bueno, este menjunje de reclamos que se transformó en marcha el 17 de agosto, donde Horacio Rodríguez Larreta dijo, yo no convoco, pero si convoca a alguien del espacio, bueno, como que se distanció, pero al mismo tiempo no se puso en la vereda de enfrente, como que dijo, bueno, dentro del espacio. Yo creo que Juntos por el Cambio, me parece que la experiencia de gobierno ha sido muy importante en eso, ha logrado generar una coordinación en torno a las diferencias, como que terminan discutiendo mejor todo puertas para adentro, o lo manejan con un formato un poco más vertical, como Macri, como el dueño del partido, como dueño del PRO, y como que de ahí para abajo hay divisiones, hay peleas, hay discusiones, pero que no terminan de trascender. También es cierto, déjeme decir, casi como un formato de empresa, ¿no? Es como hay un jefe y el resto de los empleados, bueno, puede discutir así medio... Se mueve, pero alguno pelea por ser el CEO de la empresa, pero digo, la decisión final la va a tener siempre el presidente de la empresa o el dueño de la empresa. Déjame decirte que no lo puedo no decir, que también hay una colaboración de los medios. Digo, cuando había internas, muchas veces, Juntos por el Cambio, bueno, en Cambiemos, cuando era Cambiemos, había ciertas internas que se le daba mayor magnitud y eran las internas que siempre quedaban en la nada. Por ejemplo, los roces de Carrió con el gobierno, amenazando que se iba, que no se iba y que demás. Hoy por hoy, pareciera que Juntos por el Cambio tiene internas mucho más fuertes. Por un lado, el radicalismo aparece Monzó en un costado, está María Eugenia Vidal, Larreta, Bullrich, digo, y Sesclar, y aún así parecieran que van todos juntos, digo, van por caminos separados, pero todos juntos. Y el gobierno pareciera que muchas veces tiene inconciliables. Digo, esto de Frederick y Bernie
como dos posturas completamente irreconciliables cuando Frederick dijo 75.000 veces que hay más puntos en común que en contra con los que tiene con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Entonces, volviendo al tema de la toma de tierras y este juego político, me parece que esta coordinación de Juntos por el Cambio lo deja en un lugar un poco más cómodo para discutir, pero al final no terminamos discutiendo en realidad, que es la política pública, el déficit habitacional histórico que tiene nuestro país, y que además, pareciera que en un corto plazo no hay una acción, por lo menos viable, teniendo en cuenta un contexto de pandemia, ¿no? Desde ya no lo hablo en términos políticos. En términos complejos de solucionarlo la pandemia, pero al mismo tiempo la demanda pujante de Juntos por el Cambio, que encontró un hueco para hacerle erosionar un poquito más el poder al gobierno. Sí, yo, mira, voy a decir algo que es polémico, pero me parece que es bastante gráfico. Y voy a cambiar las palabras que venía utilizando por estos días. El progresismo podría destruir al peronismo, una cosa así. Era un poco más contundente en estos días. Pero ¿a qué voy con esto? Con que justamente yo entiendo que muchas veces el gobierno, y particularmente el peronismo, pero en el ejercicio del gobierno actual, al verse enroscado en la cuestión discursiva, ¿no? Y como darle mucho protagonismo, y vuelvo a insistir con que no estoy negando la importancia de lo discursivo, pero justamente la importancia de lo discursivo en amplios sentidos. Uno es en el sostenimiento de tu capital político, jugando con el sentido común de lo que interpreta el conjunto de la sociedad, y por el otro lado, la disputa lógica de sentidos que vos podés dar para intentar modificar la matriz de interpretación de lo que sucede con un cuestionamiento mucho más crítico, mucho más reflexivo de cuál es el problema de fondo. Lo mismo pasó con el plan de seguridad que se lanzó en estos días, ¿no? Ahí también hay una discusión de fondo en términos de siempre da la sensación como que incomoda abordar la cuestión de la inseguridad. Y lógico que incomoda para quienes les preocupa el fondo de la cuestión que tiene que ver con la desigualdad. Pero me parece que no hay que el gobierno, si duda demasiado de cómo va a emplear la cuestión discursiva, termina enroscado en algo que no le conviene y que es aprovechado por la oposición. Hay ahí un juego que la política hoy está dando en los sentidos discursivos que yo creo que el gobierno da la sensación de que, no sé si es que pierde, pero está un poco más débil, porque está entrampado entre el discurso progresista y el del sentido común, por así llamarlo de esta manera medio polémica, si se quiere. Pero me parece que, bueno, que si resolviera eso y pasara a la acción, en realidad, en donde se resuelve el problema, lo resolvería de otra manera en lugar de quedar entrampado en la cuestión discursiva. ¿Hay una problemática en materia de inseguridad con la violencia? Sí. Sí, lo tiene que decir así y lo tiene que abordar de la manera más concreta que pueda, haciendo el uso y el reconocimiento de que hay un fuerte contenido de desigualdad que tiene que atacar como medida prioritaria. Pero una cosa no quita la otra, es como que es una u otra. Y en la materia de tomas, hay una situación delictiva que resuelva con el sentido común, pero que vaya y resuelva en materia de la desigualdad existente también el problema. Y se ahorra un montón de problemas. Es como discutir cuarentena sí, cuarentena no. Está en una discusión de términos que lo complican en vez de ayudarle a solucionar los temas. Sí, lo último que quiero agregar, y ya cambiamos de tema, es que, ¿por qué es importante dar estos debates? Primero para discutirlo y para hacer parte a las partes, pero además para brindar una solución. Entonces, si el discurso queda en la discusión, va a quedar ahí y no va a haber nunca una solución. Entonces, lo importante es empezar a resolver, establecer prioridades y generar una respuesta clara para aquellos que están protestando, para aquellos sectores políticos que están chicaneando, que están buscando algún costado, y obviamente generando políticas públicas correspondientes o condescendientes con este tipo de debates. Pero vamos a seguir charlándolo, porque qué tipo de oposición buscamos o qué tipo de oposición tenemos, lo vamos a discutir en el próximo eje. ¿Quién pone las reglas? Conozcamos unas reglas.
la continuidad de las sesiones virtuales en el Congreso y temas sensibles como la reforma judicial o previsional pusieron en jaque al funcionamiento del mismo Congreso. ¿Pero que hay dos sesiones paralelas, Mario Negri? Sí, no, el presidente está frente a las dos. A una, que es ilegal, que es la de ellos, no es sesión, porque el protocolo no se ha prorrogado de la manera que se establece, que por consenso. El bochorno de la semana, con muy pocos cuidados, y la forma de hacer política en pandemia se embarra un poco más. A lo largo de la tarde se le ha ofrecido a aquellos bloques políticos que quieran participar de manera presencial la posibilidad de que lo hicieran de manera presencial sin obligar al resto a participar de manera presencial. Y todo este lío para hacernos una pregunta. ¿Cómo es ser oposición hoy en la República Argentina? Alberto, 5 veces. Uno solo va a decir, ¿qué? Los hechos de hace unos días en el Congreso, con la oposición haciéndose presente en la Cámara de Diputados, intentando sentarse en las bancas, queriendo sesionar de forma presente en un intento bastante particular de generar problemas en el ámbito legislativo. Despierto una pregunta, digo, ¿qué oposición tiene hoy la Argentina en torno a este tipo de juegos o este tipo de movidas, digo, que atentan primero contra la propia salud de los diputados, ni más ni menos, que ingresaron a la Cámara de Diputados, quisieron sentarse sin respetar los protocolos correspondientes? Segundo, algunos hablaban de hasta un intento destituyente de cerrar el Congreso. Y después, esta intención de no tratar la reforma judicial de forma virtual, hablan de que, o intentan instalar, me parece que ese es el concepto, de que el gobierno va a hackear aplicaciones y sistemas para que la reforma judicial salga aprobada, y cómo se va instalando un discurso de impunidad o corrupción en torno al partido gobernante. Entonces, ¿qué oposición tenemos hoy en un contexto único de pandemia y que muchas veces van al límite hasta de atentar contra la salud? Yo creo que tenemos una oposición desesperada, podríamos llamarlo. Pero con esto, ojo, no quiero decir que esto le puede caer a cualquier oposición en cualquier momento. Hay una realidad que es un hambre de poder que está truncado desde ya por la cuestión lógica y democrática de la Argentina, y que eso impide poder ir a recuperar ese poder perdido. En ese plano, en ese sentido, se empieza a dar la discusión que la verdad que llega a un punto en el cual resulta infantil. Ver la sesión de la Cámara de Diputados de la semana pasada era... No decís, che, la verdad, la situación es grave en el país, como para que además estén consumiendo minutos, horas en esta suerte de exposición de discusiones banales que no llegan a ningún lado, que claramente acá lo que se está haciendo es un juego de sentidos en el cual uno acusa de, no sé, dictador, el golpe masa golpista o qué sé yo, cosas así, ¿no? Y horas pasaban como de dar este tipo de discursos. Lo otro que es interesante es ver cómo hay una contradicción también en los discursos de las fuerzas políticas según cómo se posicionan respecto de los formatos del debate. Y una cosa interesante, ¿no?, que estos tiempos dan es cómo se habilita una discusión que sería una discusión sin sentido si no existiese la pandemia. Claramente, si la pandemia no existiese, no habría sesiones virtuales y la discusión en torno al formato de la sesión no existiría. Lo que también es interesante es que el gobierno nacional, cuando asume, una de las cosas que discute es
que plantea, en realidad, como propuesta de campaña, que esto es verdad, no solo fue propuesta de campaña, sino que además fue presentado y anunciado el día que asume el presidente y el día que abre las sesiones ordinarias del Congreso, el tema de la reforma judicial. O sea, era un tema que se iba a tratar sin saber aún que iba a existir una pandemia. Por ende, el argumento de, no, esto en medio de la pandemia, si lo iban a proponer igual. No es que no lo iban a proponer, fue tema de campaña y de apertura de sesiones de este año legislativo. De hecho, en la apertura de sesiones, el presidente Fernández confirma un dato que es impactante en torno a justamente todo el ámbito judicial, que es quitar los fondos o hacer públicos los fondos reservados de la AFI y destinarlos a el Plan Argentina contra el Hambre. Era en ese momento, después se fue reorientando a otras cuestiones vinculadas a la pandemia, pero en ese momento era ese plan. Digo, y daba cuenta de que estaba tomando acciones ya en la justicia, con decisiones políticas, con políticas públicas, y que era inminente el tratamiento. Digo, ¿qué iba a pasar? A ver, una cosa es Vicentín, por ejemplo, que fue sorpresivo, que fue un volantazo, que bueno, después terminó como terminó. Digo, pero independientemente de eso, fue una noticia sorpresiva, una acción de gobierno sorpresiva. En cambio, la reforma judicial me parece que es algo bastante ya charlado, debatido, incluso instalado como la búsqueda de la impunidad del gobierno o de algunos dirigentes del gobierno, cuando en realidad es algo que se viene discutiendo, ya lo charlamos nosotros incluso en el episodio anterior, y que suena a capricho que el único motivo por el cual no se trate sea el formato de la sesión, si es virtual o es presencial. De hecho, sonó tan caprichoso que Juntos por el Cambio fue al recinto, armó todo un show en torno a que querían entrar, no respetaron protocolos. Digo, sobre todo en un ámbito tan sensible para la salud. Digo, ha habido diputados y diputadas contagiadas. En esa epopeya de algunos diputados que querían ir a sesionar cuando se sancionan los formatos virtuales, un diputado volcó en la ruta. Digo, me parece que es insistir en un capricho de una realidad que existe y que me parece que lo único que se busca es ganar tiempo para seguir instalando un discurso. Un discurso que ha hecho su efecto, debo admitir, digo, el trabajo de los medios en la búsqueda de la impunidad de Cristina Kirchner, sobre todo, ha hecho bastante mella en la ciudadanía. Sin embargo, me parece que si uno lo traslada a los hechos, me parece que hay más ganas de discutirlo realmente, sobre todo en los ámbitos políticos y en los ámbitos judiciales también. Hay más ganas de discutirlo que seguir dilatando algo que lo único que se busca es generar tiempo para instalar discursos. Sí, desde ya que esa es como la estrategia que se advierte y que es un tanto penosa, pero tampoco habría que alarmarse demasiado porque también uno ya sabe que la política funciona así. A mí me parece también que hay elementos interesantes de la discusión que habilitó el formato virtual o telemático, como le están llamando, ¿no? Las sesiones telemáticas y demás. ¿Por qué me parece interesante? Porque hay una cuestión respecto de la... no sé si de la credibilidad o de la certeza, ¿no? en el sistema virtual y digital, que es interesante en términos de la creencia y de cómo se constituye el discurso político en torno a eso. Es la desconfianza, la confianza o la desconfianza, me parece que pasa por ahí, ¿no? En un sistema con espacios políticos, por ejemplo, que han propuesto la idea del voto electrónico en su momento, pero que desconfían a la hora de hacer una sesión legislativa donde la verdad que no tenés que controlar votos electrónicos de millones de personas, sino de diputados y diputadas que están conectados online, los estás viendo la cara, los estás escuchando y demás. No habría, digamos, la desconfianza que podría llegar a existir en un sistema de 40 y pico de millones de personas que van a elegir a sus representantes. Pero me parece interesante esto porque habilita una discusión también en torno a futuro. Juntos por el Cambio, algunos dicen que esto llegó para quedarse, ¿no? Como algo, y estamos en contra. ¿Y por qué estamos en contra? Por la certeza que da
el sistema presencial. Lo presencial, lo que implica, no solo en términos folclóricos, ¿no? El hecho de... Porque también hay una resistencia a que se pierde el folclore de la discusión política del cara a cara, de lo presencial, de los cuerpos sentados en sus bancas discutiendo, y otros cuerpos además, que son los de el espacio físico al cual se puede recurrir para manifestarse. Vos imaginate una discusión cualquiera, no importa, que amerite una concentración popular, ¿a dónde va a concentrarse la gente? Al Congreso de la Nación. Pero ¿y si los diputados y diputadas no están en el Congreso porque es de manera virtual? Hay un mecanismo de presión, ¿no? Y para hablar en criollo, que no se podría ejercer producto de que no se da una discusión presencial. Y esto es algo que Juntos por el Cambio debe mirar y dice, pero acá se van a discutir temas ríspidos en los cuales podríamos convocar a la gente a que venga a manifestarse y no van a estar los diputados y diputadas en el Congreso. ¿A dónde se van a manifestar? ¿Cómo van a presionar a los diputados y diputadas para que no voten según lo que uno quiere o no quiere que hagan? ¿Cómo se reconfiguran los mecanismos del accionar político cotidiano, ¿no? Tradicional, ese folclore de la política al que estamos acostumbrados desde hace décadas, como mínimo, ¿no? Que tiene que ver con lo presencial y que la virtualidad viene a distorsionarlo. A mí me parece una discusión muy interesante, pero desde ya que salvando las cuestiones que tienen que ver estrictamente con lo sanitario. Entonces, ¿cómo se argumentan cuestiones relacionadas con nosotros somos trabajadores esenciales, ¿no? Decían en los discursos de la sesión, somos trabajadores esenciales, no tenemos que tener ninguna coronita, no somos esenciales especiales, como que ya le incorporaron otra palabra, entonces tenemos que venir, trabajar, y bueno, y tener... Se ponen en juego un montón de cosas donde el enemigo es la virtualidad. Discusiones producto de este tiempo, de esta época, que bueno, que la verdad que uno lo que espera es que se llegue desde ya, que se llegue a un acuerdo de gente adulta, ¿no? Que tiene la obligación de representarnos y que su no tarea hablen de niños, por favor, claro, es como, todo bien, pero estuvieron reunidos 8 horas para acordar cómo iban a funcionar y no se pusieron de acuerdo en cómo van a funcionar. No es muy difícil, o sea, el mundo entero está en una pandemia, hay que mantener una distancia, no hay que juntarse, hay gente en población de riesgo, pueden votar. Y el otro punto que no quería, esto de un acuerdo para sesiones virtuales en temas que no generen discusión, está atado un poco a lo que decía antes, pero es como un poco una falsa democracia. Me parece que eso es más falso que poner a discutir temas que tienen ganas de discutir. Dicen, bueno, no, virtualidad para temas en los que estamos de acuerdo. ¿Pero qué es esa ridiculez? Entonces, ¿para qué? O sea, no tiene ni sentido ya ni que estén directamente. Si están de acuerdo, entonces ¿para qué? Ni siquiera que ni pierdan tiempo de conexión, ¿no? Y se miren una película en Netflix en vez de conectarse a la Bullrich. Claro, quedan como Bullrich. Se pongan un fondito. No, bueno, entonces eso también me parece que es, o sea, durante ¿cuánto tiempo quieren discutir cosas en las cuales están de acuerdo? Si están de acuerdo, y si no están de acuerdo, no están de acuerdo, pero discutan, ¿viste? Esto de sesiones para discutir cosas en las que están de acuerdo, entonces, ¿qué discusión hay? ¿Qué sé yo? Sí, yo me quiero quedar también como cierre de este bloque, como también hay un juego que entendió muy bien Sergio Massa, que eso me llamó mucho la atención y es un dato muy chiquitito de color que a mí me hace dar cuenta de un montón de cosas, que en un momento el diputado Waldo Wolf entra al recinto, se para, grita en su banca, a lo que Massa le dice... Sí, y Massa lo chicanea diciendo, siéntese, diputado Wolf, que la televisión lo va a enfocar igual. Y me parece que también es esta televisación del Congreso, que me parece algo democrático, plural y transparente, digo, importantísimo que las sesiones se televisen, se muestren, que se escuchen todas las voces y que si tiene que durar 24 horas que dure, pero que hable todo el mundo.
ahí es donde entra el juego de la teatralización, donde entra el juego, el aprovechamiento, el show, y con este tipo de temas donde justamente la oposición hoy por hoy necesita show, necesita un discurso más simple y donde tiene pocos segundos para efectivizar algunas cuestiones, es ahí donde me parece que se está utilizando esta discusión sobre lo virtual, lo presencial, para mostrarse. Digo, cuando uno ve una sesión virtual ya no hay tanta expresión, así como suele haber en una sesión presencial. Entonces, se anula el teatro, el escenario, ¿no? Claro, tenés un escenario medio en el aire. Entonces, justamente Waldo Wolf le pone un poco la cara y el gesto a este tipo de situaciones y a este tipo de discursos y a este tipo de oposición. Me parece que es una oposición donde busca pegar en ese sentido, con un show. Quería hacerte una pregunta. ¿No crees que el evento en sí, no el acontecimiento, no el evento, el acontecimiento bochornoso, pero acontecimiento de la política argentina al fin, es otro símbolo más de lo que habíamos mencionado en el episodio anterior respecto de medio como que la tregua ya está bastante rota, medio como que se avisora una disputa en términos más electorales? Pero en ese sentido, ¿no crees que se han fortalecido los posicionamientos? Porque a mí una de las cuestiones que me llamó la atención es, se abroquelan los espacios, ¿no? El gran atacado fue Sergio Massa. Y fue avalado y acompañado por todo el Frente de Todos, como una suerte de consolidar el bloque. Si había... No, viste que todos tienen posiciones distintas, los kirchneristas, los masistas, los, entre comillas, albertistas, los más, no como que santo. Esto como que los unió, bueno, todos en defensa del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Y los opositores, por su lado, también. Todos en acuse al presidente de la Cámara de Diputados. Es como un evento que consolidó las partes, que por ahí, si estaban medio en discusión, se vieron fortalecidas. ¿No te da esa sensación? Sí, y me parece, de todos modos, igual me parece que este tipo de eventos, de situaciones, de sesiones, es donde el presidente del cuerpo un poco se pone en ese rol, porque lo vimos muchas veces con Monzó, con Emilio Monzó, cuando era presidente de la Cámara de Diputados, presidente de Cambiemos, y en los debates fuertes es donde había dos claros bandos, incluso con la izquierda, digo que la izquierda es una fuerza que suele tener otra postura distinta de este bipartidismo que se ha generado en la Argentina, pero siempre la izquierda tomaba un rol de este bipartidismo. Me parece que el presidente de la Cámara de Diputados ha ganado una visibilidad muy importante, muy interesante, y que me parece que en algún momento vamos a tener que charlar y debatir un poco más a fondo. Por lo pronto, tenemos novedades de la pandemia, tenemos mucho para contar y se lo vamos a hacer en el tema número 3. Crónica de un contagio anunciado. El dinamismo de la pandemia que va para adelante y para atrás en fases, pero solo para arriba en contagios y muertes. Todo el personal de salud, lo que nosotros estamos sintiendo por parte de la población es una falta de empatía. El interior del país y el relajamiento de las medidas. La culpa. ¿Es el otro? Entre ayer y hoy hemos recibido más de 100 denuncias, enojos en alerta, por reuniones sociales, por no cumplimiento de los protocolos, por partidos de fútbol, por un montón de situaciones. El hartazgo de los médicos y la chance por primera vez concreta del colapso. Del colapso. Esto, aún siendo una meseta, es una meseta con muchos casos y hay un riesgo cierto de saturación del sistema sanitario. Tenemos una sobrecarga de trabajo enorme, como jamás ocurrió antes. Crónica de un contagio anunciado. Fue una semana donde se mencionó el botón rojo, así como una cuestión de emergencia, de extrema necesidad. Apareció ese concepto que bien vale para analizar un poco lo que ha pasado en la ciudad donde estamos grabando esto, que es en Olavarría, con arriba de 100 casos en una semana, con 5 fallecimientos, con complicaciones de toda índole. Me pasa algo particular con Olavarría, que es, y la verdad no he hecho una investigación acerca de lo que pasa en la región o en otras ciudades de la provincia, que es que los lugares más complicados para
que haya un brote de coronavirus, en Olavarría los hubo, digo, en unidades carcelarias, en geriátricos, en personal de salud, en los lugares más complejos hubo brotes y un poco lo decía el título de este eje, es crónica de un contagio anunciado. Digo, el brote, el pico, está clarísimo que estamos en un momento donde hay mucha circulación, casi la vida normal, y en ese casi la vida normal aparece todo lo que nos está pasando. Sí, creo que es un momento también en el cual está empezando a cobrar un protagonismo un poco tardío, a mi criterio, que es el de personal de salud, ¿no? Un protagonismo que justamente, el protagonismo que tenía que tener, que no era el de los aplausos, sino un protagonismo de ser la voz autorizada que pedía, por favor, o sea, protagonismo en el sentido de tomar conciencia de que son quienes, no es un trabajo cualquiera, el de lidiar con las personas que estén infectadas, que con aquellas personas que tienen una dolencia y sobre todo lidiar con fallecimientos. Yo creo que si uno toma dimensión de lo que implica, más allá de que vos te preparás porque es tu trabajo, vos tenés que lidiar con eso todo el tiempo y lo concreto es que lo podés reducir en relación al comportamiento social. Según el comportamiento social vos vas a poder padecer más o menos ese tipo de situaciones como trabajador de la salud, ¿no? Y la realidad es que cuanto el comportamiento social menos colabore, más exigencia va a tener el personal de salud, que son personas de carne y hueso, que tienen que recibir personas con dolencias, que las tienen que atender y que tienen que transitar, lamentablemente, esas situaciones en las cuales, dar por fallecida una persona, avisarle a sus seres queridos y asumir, ¿no?, lo que implica para uno como personal de salud que se pierdan vidas y que está ahí y que sigue recibiendo otra persona y entra otra y entra otra. Bueno, es como un protagonismo que está empezando a tener el personal de salud en un momento un poco tardío y en un momento además ya desesperante. Pero también hay otra cuestión, ¿no? El hecho de esto de la responsabilidad social. Yo creo que hay una discusión ahí que amerita un poco más de reflexión en torno a la responsabilidad social. No, digo, a ver, yo lo que pensaba, digo, mientras vos ibas haciendo el relato, es en la carta que emitieron los médicos terapeutistas y los que están en las terapias intensivas de todo el país, pidiendo por favor a la población que tome recaudos. Y a mí lo que me empezó a preocupar particularmente esta semana es que ya, digo, si bien se está haciendo muchísimo énfasis en las reuniones sociales, en los encuentros sociales que están prohibidos, pero que obviamente uno conoce la existencia de muchos de ellos, es que ahora se está pidiendo por favor respetar ya lo básico de lo básico, que es el uso del tapaboca, la distancia social, el lavado de manos. Fue como un regreso a las medidas iniciales para cuidarse y que se respetaban tanto. Me parece que, digo, el nivel de hartazgo muchas veces se entiende, pero llega a un momento que se está haciendo insostenible para la cuestión sanitaria. Digo, uno entiende el cansancio, pero usar un tapaboca como corresponde me parece que es de lo mínimo de lo mínimo. Digo, y si hace calor, busca uno que sea un poco más flexible al clima. Digo, mismo caso, las cuestiones vinculadas a los protocolos en los lugares de trabajo. Se están respetando cada vez menos, hay cada vez más contagios. Eso está, pero muy claro. Y me sorprendió esta semana particularmente, escuché 4 o 5 personas, escuché 4 o 5 personas de 2 sectores distintos. Unos que a mí me sorprendió escuchar, qué contagioso que es el virus. Porque tengo una amiga que fue un cumpleaños y vos decís, sí, se dijo de marzo que esto era tremendo. Como una experiencia más cercana también, ¿no? Claro, como vivirlo más de cerca. Dice, no, es tremendo. Fue un cumpleaños de rebote, ligó. Y sí, funciona así. Y lo loco es que se viene diciendo hace mucho tiempo que funciona así. Y particularmente el otro comentario que a mí un poco me alarmó y me preocupó es la desesperación de los médicos, por ejemplo, en Olavarría,
que si bien admiten, que ese es el dato para mí, admiten que, por ejemplo, la ocupación hospitalaria es medianamente baja, es aceptable, no es grave, lo cual habla bien de la respuesta del sistema de salud de nuestra ciudad. Ellos hablan de un cansancio, ellos como profesionales. Digo, porque lo que destacan es que, obviamente, no todo, ya cuando arrancó la pandemia, un montón de médicos quedaron afuera de todo por cuestiones de ser pacientes de riesgo, médicos grandes, con algún problema de enfermedad previa, crónica. A eso se le suma que muchos tuvieron que readaptar sus funciones y empezás a contar los soldados, como siempre se dice los soldados, y te quedan pocos y tenés que redistribuirle un montón de funciones y eso implica que trabajen más, que descansen menos, que estás más expuesto al contagio porque te pusiste mal un traje porque sos humano y te puede pasar, te contagiaste a tu compañero, contagiás y sos personal esencial y esencial de verdad, digo, ¿no? El esencial que muchas veces puede ser reemplazado como pasa en la televisión. Digo, me parece que esos famosos aplausos de marzo, que, digo, hasta nosotros en privado discutíamos acerca del rol de los aplausos, si era una copia a lo que pasaba en Europa, que la verdad que era un homenaje tremendo, corroboramos. O sea, estaba bien, claro, pero tenía más olor a copia de lo que pasaba en Europa. O sea, en Europa estaban aplaudiendo en el medio del estallido. Acá ni siquiera había arrancado y ya estaban aplaudiendo. Y ahora no aplauden y están desesperados el personal de salud. Digo, no solo no aplauden, sino que la forma de no agradecer es no respetar nada. Digo, independientemente de un encuentro social, por más confiables que sean y demás, que yo lo entiendo, no respetar cuestiones básicas me parece que ya es la forma de despreciar el trabajo del otro acerca de lo que sucede. Yo quiero hacer un pequeño spoiler. En realidad spoiler no, porque van a salir los dos al mismo tiempo, de lo que escribimos con Josefina en el newsletter Volver a la Fuente, que estamos trabajando en conjunto en el mecanismo de suscripción, y analizamos un par de encuestas de unos amigos que tienen una consultora, y encontramos dos datos muy peculiares. Digo, hay cuando se le consulta a la gente si respetaron la cuarentena, te dicen que sí. Un pensamiento abrumador en el que yo respeté. Ahora, cuando le preguntan qué creen que hizo la sociedad, responden que no. La diferencia es muy grande. Es como un yo no lo voté. Y me trajo esa frase a la cabeza muy rápido, que es: la culpa es del otro. Porque partimos de una frase inicial que es: a mí no me va a pasar. Entonces uno analiza desde el a mí no me va a pasar, mirando el entorno. A este le pasó, a este le pasó y a mí no me va a pasar. Si no me va a pasar, yo me cuido. Pero después empezás a ver que la culpa es de un montón de gente que se junta y yo no, cuando en realidad ese yo también se está juntando. Es muy particular cómo funciona este mecanismo de culpar al otro y es casi una forma de entender muchas veces cómo se producen los contagios, cómo se produce esta sociabilización del virus y estos brotes que están generando mucha preocupación, sobre todo en este contexto en particular. Sí, ahí por estos días también estuvo saliendo una discusión interesante en términos de análisis sociológico también de lo que pasa, mucho de cómo reacciona la sociedad frente a situaciones dramáticas o a situaciones trágicas o a tragedias, el hecho de la negación como mecanismo de defensa, en términos cuasi psicológicos también, ¿no? Es decir, bueno, yo no... Es difícil asumir, ¿no?, que puede estar en riesgo tu propia vida. Entonces, como vos no asumís que está en riesgo tu propia vida, empiezan a aparecer los mecanismos de defensa, serían, ¿no?, que en términos de interpretación y de análisis psicológico decís, a mí no me va a pasar. Es un tema de otros, no a mí. A mí, a mis seres queridos, no puedo pensar que les va a pasar. Entonces lo niego, lo rechazo y por ende me olvido de los cuidados que tengo que llevar adelante. Y eso me pareció muy interesante porque es algo que nosotros le hemos dicho. Che, la verdad que hay un montón de cuestiones sociales que hay que tener en cuenta, como cuando discutíamos la cuestión de la afectividad, ¿te acordás? Hace unos cuantos meses atrás ya. Y decíamos,
otra vida, claro, decimos, ya lo veníamos planteando como discusión, hay que advertir a las cuestiones sociales, los comportamientos sociales. Otra de las discusiones que se dio en esto es la culpa es del otro. Una cosa es lo que dice la sociedad, ¿no? No es problema mío, el resto del conjunto de la sociedad no cumplió. Otra cosa es cuando lo dice la política. No es problema mío como gestor, ¿no? Sino que es problema de la gente que no cumple lo que yo ya le dije que tiene que hacer. Ese es otro tema, que hay una discusión interesante, pero la política administra gente, decía, ¿no? Vos gobernás esta sociedad. Esto que decíamos, vos tenés que interpretar cómo funciona tu sociedad y tratar de que la mejor interpretación de tu sociedad, de tu pueblo, permita políticas que contribuyan a mejorar la calidad de vida o la prevención en materia sanitaria de tu pueblo. Y a mí, una de las cosas que me está preocupando en este sentido es no solo el hartazgo social respecto de la pandemia, sino el hartazgo político respecto de la propia política sanitaria. Con esto, voy a poner algunos ejemplos. Alberto Fernández, el presidente de la Nación, luego de haber hecho cadenas nacionales o por lo menos anuncios de 1 hora, hora y media, pasó a hacer un anuncio de 6 minutos, el último. Da la sensación simbólicamente, así como analizamos simbólicamente que había un gesto político de retirar a Larreta y a Kicillof y aparecer él solo, como la inauguración de un nuevo escenario político. También podríamos decir simbólicamente la pandemia pasó de ocupar en importancia 1 hora y media a 6 minutos grabados en redes sociales. Sí. No, y la otra es lo que pasó en la conferencia de prensa del intendente también. Esto de, qué sé yo, fase 4, lo dice la provincia, nosotros es como, mirá, ya, no sé. No, es como, yo no sé, ¿qué le puedo aportar yo como municipio a Olavarría? Nada, que lo decida la provincia. La verdad es como, ya hay como da la sensación de que hay un hartazgo de la política con la propia política para acercar soluciones. Porque no es soluciones para mejorar la situación. La única solución ya es si abren o no abren los gimnasios, no cómo hacemos para contener usen barbijo y lávense las manos y después, no sé, que resuelva la provincia. Sí, y acá es donde yo creo que ya es para concluir, porque creo que es la conclusión perfecta. Nosotros cuando arrancó toda esta pandemia, hablamos de las cuestiones económicas, hablamos de la creatividad de la política para sobrellevar esto, que se necesitaban ideas. Se necesitan, obvio. Se necesitan ideas distintas que generen una conciliación. Habíamos puesto el ejemplo burdo, pero no dejaba de ser un ejemplo válido, de que los encuentros sociales algunos sean en los clubes, que abran los clubes para que haya encuentros sociales, para que no sean en un bar y que haya que pagar solamente. Entonces, me parece que se ha forzado tanto la situación que ahora ya es como la única solución que se entiende para la cura es quedarse en las casas. No va a pasar porque ya todo el mundo está trabajando, está haciendo tareas cotidianas y muchos niños y niñas necesitan salir a tomar aire al parque, a dar una vuelta, porque no pueden estar encerrados 6 meses. Entonces, la política ya es como medio, si así más o menos va y podemos llevar un control de la situación, que sea. El tema es que se está yendo de control. Y ante la idea de control, quizás la respuesta sea tardía, que fue un poco lo que me dejó esta semana. Me parece que si hay un botón rojo, significa que cuando se apriete, si es que se aprieta, va a ser tarde. Mínimo va a ser tarde, porque va a haber muchos casos, muchos muertos. Yo entiendo todo lo que se ha salvado en los meses de cuarentena dura, pero también hay que decir que muertos hay y los está viendo y cada vez más y se están sumando y estamos en septiembre, ya con los días un poco más lindos, un poco más agradables en torno a lo climático, y el virus es igual de contagioso y la vacuna falta y estamos lejos. Pero aparte el botón rojo no es el botón rojo, porque me encanta, porque aparte es medio bizarro y gracioso al mismo tiempo el hecho del botón rojo, como si fuese algo mágico. No es que apretás el botón rojo y ya está. El botón rojo
digamos, estamos hablando de tomar una decisión que sea tajante, que sea extrema para poder contener la situación. Eso sería el botón rojo. Sí, claro. Hay un video de la capital federal este viernes donde la policía por megáfono le pide a la gente que está en los bares de Palermo, ¿no? y demás, que salieron a tomar cerveza, que les piden por favor que quienes no tienen mesa asignada se retiren, porque solamente tienen que estar ahí los que están, claro, hay gente que está parada y demás. ¿Y sabés qué le contestaba a la gente de la mesa? Escuchá porque lo ato con el tema 1. No estamos tomando tierras, estamos tomando birra, le responden. Fíjate la autoridad de la policía para disuadir la gente tomando cerveza en un bar a 6 meses del aislamiento social preventivo y obligatorio. Entonces, el botón rojo es casi ridículo. Entonces, capaz que lo que hay que apretar es otro botón, o no botones, no hay que apretar botones, qué sé yo, hay que buscarle otra vuelta. Me parece que hay un poco de pocas ganas de pensar que otras cosas, o tal vez efectivamente ya no hay más opciones, más que se apure la vacuna, qué sé yo. Sí. Por lo pronto nosotros les agradecemos a todos los que llegaron hasta acá, que nos escucharon, que nos escuchan, que visitan el canal de YouTube, que nos escuchan en Spotify, que nos escriben en redes sociales y nos agradecen o nos critican o nos ayudan o nos dan sugerencias. Eso a nosotros es importantísimo. Como siempre, suscríbanse. Tenemos los mecanismos, como siempre, lo dejamos en las redes para que lo puedan hacer por medio de una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito. Para nosotros también significa muchísimo eso. Si no, obviamente, escuchanos, que nos alcanza y nos sobra. Por lo pronto nos volvemos a reencontrar el próximo domingo con este bello... ya no sé ni qué decirles, es una bella idea. Cumplimos un año. Cumplimos un año. En una semana vamos a tener episodio especial porque cumplimos un año desde que esta idea tomó esta magnitud, que la verdad que no lo podemos entender. No sé cómo llegamos. No sé. Todo gracias a Tomás desde sus estudios centrales. Un buen regalo sería la suscripción, ¿no? Claro, regálenos por el aniversario la suscripción por un par de meses. Pero bueno, mientras lo charlamos y lo debatimos en la semana del año, les hacemos la sugerencia de siempre: usen tapaboca, distanciamiento social y no hablen de política. Si llegaste hasta acá es porque escuchaste un nuevo episodio de No Hablen de Política. Te escuché, Tatú. Nosotros no somos ninguna rata, amigo. Acordate de seguirnos en Facebook y en Spotify como No Hablen de Política. En Twitter nos encontrás como No Hablen de Poli y en Instagram como Hablen de Política. Sí, ya sé, es un quilombo, pero nadie dijo que hablar de política era fácil. Hasta la semana que viene.